Hola, Dios te bendiga. Estoy bien contenta por poder estar aquí compartiendo otra reflexión de la palabra de Dios, esa palabra que es vida para nosotros. Y en esta ocasión quiero compartir un pasaje del libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 10. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevaron su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que es tu palabra, vida, Señor. Oh bendito Dios, te pido que seas tú dándome de nuevo de ella, Señor, y que sea tu Espíritu Santo llenando mi boca, Señor, para que cada persona que me escuche, Señor, pueda recibir tu palabra, un mensaje, Señor, a sus vidas, Señor, que sea de bendición, Padre eterno. Padre, y abre la mente, Señor, y los ojos espirituales de aquellos que me escuchan, Señor, para que puedan recibir esta enseñanza, Señor, y lo que tú quieres transmitir, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta palabra, la reflexión de hoy, quise ponerle como título Nuestra mejor recompensa. Y le voy a hablar un poquito de la historia de este pueblo de Israel, de dónde nace toda esta situación, de la cual el Señor le está dando estas órdenes al profeta Ezequiel en una visión para que le comunicara al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en una de sus tantas ocasiones que había pecado, profanado el templo del Señor, había llenado la casa de Dios de ídolos. Entonces, ustedes saben que a Jehová abomina, esto es abominación a nuestro Dios, los ídolos, y adorarle, incluso tomarle sus cosas santas de Él, las cosas santificadas de Dios. Y dice la palabra también, no lo leí aquí, pero más en el capítulo anterior, que el Señor, una de las cosas que estaba molesta es porque su pan, o sea, su grosura y su sangre, las ofrendas que eran para Él, la ofrecieron a los ídolos, y Jehová es celoso. Entonces ya luego el Señor, en su ira y su furor, castigó al pueblo de Israel y los dispersó por todas las ciudades. Luego el Señor se acordó del pacto que tenía con Jacob, porque ustedes saben que el Señor hizo un pacto con Jacob que le ofrecería, que le prometió esta tierra. Y el Señor se acordó luego que se le pasó su furor y dijo: mira, yo primero que todo, por mi santo nombre, o sea, por la imagen de mi nombre, estoy parafraseando, pero la palabra lo dice más o menos así, que por honor de su nombre, Él dijo: yo voy a cumplir mi pacto que yo hice con Jacob de aquellos días. Y por eso Él dijo: voy a traerlos, voy a limpiar, voy a derramar sangre, los voy a limpiar y a restaurar, y voy a levantar un nuevo templo.
para adorarme, donde mi presencia estará para que me adoran y me sirven, y será mi pueblo y lo limpiaré. Entonces, entre esto, el Señor se lleva al profeta Ezequiel en una visión de cómo quería que le construyeran el templo y todo lo que iba a tener, las medidas, e incluso cómo iban a hacer los servicios de adoración en el templo. Y una de las partes que él habla, y a mí me impactó mi corazón y mi vida de verdad, es que la ofrenda que el Señor hace para aquellos, aquellos que permanecieron, aun cuando todo el pueblo decidió ser infiel a Dios, idolatrando ídolos e imágenes delante de Dios, teniendo al Dios verdadero e ignorando a Dios, haciendo abominaciones a Él. Hubieron algunos que sí permanecieron fiel al Señor y no hicieron esas abominaciones. De hecho, lo relata la palabra. Y incluso estas personas, que fueron los levitas, hijos de Zadok, ellos recibieron el castigo y la ira del furor, porque ellos también fueron dispersados, pero ellos permanecieron fiel. Y me impacta porque el Señor en el verso 15 dice: los sacerdotes levitas, hijos de Zadok, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. O sea, en medio de todo, que el Señor trae la restauración, Dios los perdona. Y de hecho vimos en el verso 10, cuando comenzamos a leer, que Él dice a esos levitas que ellos, aún conociéndome, que como te dice, o sea, ya yo conocía, no es como que era una persona que no conocía al Señor, que está comenzando nuevo, su vida en el Evangelio, no, porque eso era lo que estaban de tú a tú con el Señor, sirviéndole al Señor. Y dice que ellos que me conocieron y aún así ellos decidieron serme infiel, a eso yo no los quiero que se sienten, que toquen mis cosas santas. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, señores. Y ustedes saben que Dios pesa mucho el espíritu, la intención del corazón. No es lo que hagamos, sino es la intención del corazón. Y dice el Señor: ellos serán los guardas del templo, las puertas, pero ellos no tocarán. Yo no quiero que ellos toquen mis cosas santas. Porque ellos blasfemaron directamente contra la presencia de Dios, porque era quienes estaban ahí. Y eso es importante que tengamos presente, que nosotros que conocemos al Señor, el Señor todo sabe lo que hay dentro de nosotros. Nosotros que conocemos al Señor, que tengamos pendiente no blasfemar en contra de Dios, porque esto dice en el Nuevo Testamento un verso, que la sangre del pacto se agota contra aquellos que blasfeman contra la persona del Espíritu Santo. Y me encanta ver que hubieron personas que, a pesar de que ellos recibieron el castigo por algo que no hicieron, también porque ellos fueron dispersos, como dije, ellos permanecieron fieles. Pero después que pasa todo, cuando ya que Israel estaba desboronado, cuando no había esperanza, ya se había disuelto, Dios se acuerda y trae la restauración. Quizás habían pensado: ay, Dios se olvidó de nosotros y todo lo demás, pero cuando menos lo esperaban, llegó la restauración de Dios, llegó el perdón de Dios, y lo restauró a todos, a los que pecaron y no pecaron contra Él. Pero aquellos que permanecieron fieles, Dios le dio un extra, una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Y vuelvo y lo repito porque es que me encanta, y es para que aprendamos a darle importancia a lo que realmente vale, lo que realmente importa. Quizá a veces nos preocupamos y nos afanamos en bienes materiales, incluso en tener salud, en tener muchas cosas. Pero la mejor recompensa que nosotros podemos tener es la presencia de Dios. Porque oigan lo que Dios le dice. O sea, a los hijos de Leví, a los sacerdotes levitas, hijos de Zadok, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. O sea, que el regalo que Dios le estaba dando a ellos era que ellos van a ser los únicos que iban a poder entrar a la presencia de Dios para ofrecerle grosura y sangre. Y yo me fui y busqué algunas definiciones de lo que es grosura y sangre, porque como Dios dice que ellos serán los únicos que se iban a acercar delante de Él para ofrecerle grosura y sangre, y quise tomar este ejemplo, señores. Ustedes dirían: bueno, esto fue en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo venga. Pero quiero decirle que hago esta comparación
porque Dios no cambia. Las cualidades de Dios son las mismas de antes y así mismo lo van a hacer. Entonces, el corazón de Dios es el mismo, Dios no cambia. ¿Y qué pide Dios a los que están delante de su presencia? Para que ofrezcan grosura y sangre a aquellos que van a estar. Y la grosura, una de las definiciones, es usado en algunos aspectos religiosos como prosperidad material y bendiciones personales. Pero también en tipología representa la energía del Señor Jesús en su ofrenda de sí mismo a Dios. O sea, que Jesús, cuando vino a la cruz del Calvario, vino a la tierra, a esta obra tan maravillosa, Él se ofrendó a sí mismo a Dios. Y esta es la grosura de Jesús, se dio a sí mismo, pero Jesús es lo mejor, es lo mejor. Entonces, la segunda definición dice que en las ofrendas, en los holocaustos de los animales, era la parte más rica del cuerpo de los animales y esta debía de ser ofrecida a Dios. Dios siempre pedía el carnero gordo, el cordero engordado, porque quizás no era porque Dios no se lo iba a comer, señores, pero ¿qué Dios quiere? Dios quiere que nosotros nos desprendamos de lo mejor. El néctar de nosotros, lo mejor de nosotros debemos de ofrendarlo al Señor. Si nosotros somos buenos trapeando, barriendo, cantando, así, lo que sea, así cada uno de nosotros tiene algo bueno, lo mejor de nosotros. Eso quiere el Señor que nosotros le ofrendemos hoy día. Y me voy a la sangre. La sangre representa la vida. Y si vemos en el Génesis, cuando Abel murió, dice la palabra que la sangre de Abel derramada en la tierra, clamaba venganza. ¿Y por qué la sangre clamaba venganza? La vida, porque cuando se derramó la sangre, se derramó la vida de Abel. Igualmente Jesús es nuestro mejor ejemplo. Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, por amor, aleluya, en sacrificio, y se derramó la sangre, una sangre que es la que nos limpia. O sea que la sangre de Cristo, al derramarse, es la vida de Cristo misma que viene limpiándonos. Pero una cosa, un detalle importante, esa sangre, ese sacrificio de Cristo, esa vida de Él lo hizo por amor. Se entregó por amor, y eso demanda a Dios al momento de nosotros presentarnos delante de su presencia, que la ofrenda que tenemos que darle a Él es la grosura, lo mejor de nosotros, la parte rica de nosotros, y sobre todo la vida, que sacrifiquemos nuestra vida, pero no por obligación, porque Dios no quiere nada obligado, Dios no necesita nada de nosotros, sino por amor, que entreguemos el corazón. Dice la palabra que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. O sea, que si del corazón mana la vida y queremos sacrificar nuestra vida a Dios, debemos entregar el corazón al Señor. Y me voy al verso 18 del libro, sigo leyendo aquí del capítulo 44. El verso 17, dice: cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de linos sobre sus lomos. No se ceñirán, cosa que los haga sudar. Y quizás dirán, es verdad. Pero en esta ocasión, Señor, ustedes saben que la ley por la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, llevando a nosotros esta palabra. ¿Qué demanda Dios? Si Dios quiere que se presenten bellos y preciosos delante de Él, ¿ustedes creen que lo que Dios está demandando de nosotros que nos presentemos boniticos físicamente? Señores, una belleza de corazón. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, que lo que hay dentro de nosotros, la coraza que hay dentro de nosotros, las cualidades que definan nuestra personalidad, que definan nuestro carácter, nuestra esencia en Cristo, esa es la vestidura que Dios busca. La prudencia, la honradez, la sabiduría, aleluya. Que no seamos mentirosos, que estemos la valentía. Y quiero que busquen ustedes en Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, cómo debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Bendito Dios, es importante.
El verso 19, dice: cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras, esto es a los sacerdotes, con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Pues este templo el Señor lo estaba diseñando con muchas cámaras, o sea, habitaciones, cada una tenía una asignación específica. Y la asignación luego de que los sacerdotes ministraran a Dios, esa vestidura de ropa que el Señor le estaba diciendo, le decía que se la quitaran. ¿Por qué? No porque el Señor no quería santificar al pueblo, sino porque el Señor en el verso 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, que el Señor le está diciendo dos cosas importantes, veo esto en estos dos versículos. La primera es que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, a ministrar a Dios con nuestra ofrenda de corazón, nosotros salimos santificados. Cuando estamos ante la presencia de Dios, somos santificados completamente. Y cuando nosotros somos santificados y estamos llenos de esa presencia, de ese poder de Dios, somos capaces de hacer muchas cosas. Podemos santificar lo que nosotros toquemos. Podemos bendecir a otras personas. Podemos hacer milagros en el nombre de Jesús. Aleluya. Es tan importante estar dentro y delante de la presencia de Dios. Pero también el Señor le dice, o sea, quítense la vestidura, o sea, porque cuando ellos entraron a la presencia, ellos completamente, su ropa, todo fue santificado. Y esto me dijo, wow, o sea, que cuando yo estoy delante de la presencia de Dios y yo estoy orando en la presencia de Dios, estoy en una comunión íntima con Dios, yo puedo bendecir, yo puedo santificar, soy un instrumento, no por mí, no porque yo sea santa, sino por lo que Dios está haciendo a través de mí. Bendito Dios. ¿Y por qué el Señor le dijo que no, que se quitaran la vestidura para que no ministraran al pueblo, no santificaran al pueblo? Porque ellos querían, porque el Señor quería que el pueblo aprendiera a buscar la santidad de Dios, a elegir entre lo profano y lo santo, que ellos pudieran elegir qué era lo que ellos verdaderamente querían. Si querían estar entre lo santo verdaderamente, enséñale, no le des. Es como que tú le digas a una persona que no tiene que comer, tú le digas, oye, yo no te voy a dar la comida, yo te voy a enseñar a trabajar para que tú aprendas a ganarte. Eso quería el Señor, que aprendieran a discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito Dios. Y la parte central, el versículo central de esta reflexión, que tiene como título nuestra mejor recompensa, dice el verso 28, y habrá para ellos, esto es para los sacerdotes, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daré posesión en Israel, porque el Señor estaba repartiendo la tierra. Dice, pero no les daré posesión en Israel, yo soy su posesión. O sea, oye lo que dice el Señor, para ellos, y habrá para ellos heredad, yo soy su heredad. O sea, que su mejor recompensa no era la posesión que se estaba repartiendo de las tierras. No, la mejor recompensa que ellos pudieron recibir por haber permanecido fiel era el Señor, era Él. Yo soy su posesión. Pero ese Dios que le está diciendo a ellos que Él es su posesión, es el Dios que le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó del desierto, que estaba en esclavitud en Egipto. Le dijo, cuando Moisés estaba ministrando al Señor, le dijo, Señor, cuando ellos me pregunten que quién, de parte de quién vengo, el Señor le dice, diles que yo soy el gran yo soy, el que es sobre sí mismo. O sea, que el Dios que es sobre sí mismo, con tanto poder, con tanta majestad, ese Dios sería sobre esos sacerdotes. Esa es nuestra mejor heredad, señores, que nosotros podamos acercarnos, ser fiel a Dios, a su palabra, con amor, entregar la ofrenda del corazón y nuestra vida a Dios para que Él sea sobre nosotros. Esa es nuestra mejor herencia. Y no decimos, señores, ustedes saben que en esta vida, en esta tierra, nos estamos preparando para una vida eterna, para encontrarnos con el Señor. Y podemos decir que el mejor regalo que podemos recibir de Dios es la salvación. Pero ¿qué es la salvación? La salvación no es más que obtener la vida eterna y habitar en la presencia de Dios eternamente. Entonces, quiero culminar diciéndoles que Dios, a pesar de que Él nos promete que Él es nuestra heredad, Él no nos promete bendiciones. La mejor recompensa que Dios nos da no es una bendición terrenal,
pero Él sí tiene cuidado de qué tenemos nosotros necesidad. Dice la palabra que Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Y en el capítulo 45, el verso 4, el Señor dice: lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirán del lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Lo primero y más importante que Dios le dijo es la heredad, el regalo que Dios les va a dar a ellos por haber permanecido fiel. Pero luego, incluso el Señor le dijo, no habrá posesión para ellos. Pero luego, de la tierra que era apartada para el Señor le está dando. De lo que era ofrendado para el Señor le está dando. ¿Por qué? Porque ellos realmente tenían una necesidad humana. Necesitaban un techo para vivir, igual que alimentos, pero el Señor no descuida. Por eso es que la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Señores, ¿y qué es la vida? El apóstol Pablo decía: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque vivir es Cristo. El apóstol quería transmitir que vivir era conforme, su vida tenía que ser conforme a la vida de Cristo, siguiendo el ejemplo de quien fue Cristo en la tierra. Y el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque al él vivir siguiendo el ejemplo de Cristo, aleluya, lo que Cristo hizo, siguiendo su discipulado, siendo un discípulo de Cristo, él iba a obtener la ganancia cuando él muriera. ¿Y cuál es la ganancia que nosotros tendremos después de la muerte, de esta muerte de la tierra? La vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra alma al morir se va a encontrar con el Señor, bendito Dios. Gracias de verdad. Y vuelvo y les repito, nuestra mejor recompensa que podemos tener es el Señor, es que Él sea sobre nuestras vidas. Y discúlpenme si fue un poquito larga la reflexión, pero fue lo que Dios me dio. Espero que sea de bendición. Un beso y un abrazo. Dios les bendiga.